Los casos de violaciones y abuso infantil han alcanzado una preocupante frecuencia para convertirse en un flagelo que figura en casi el 50% de las denuncias en poder de las autoridades de policía y justicia. Honduras lidera el número de embarazos adolescentes en América Latina. Solo en el 2016 se reportaron más de 30.000 embarazos en adolescentes, en tanto que entre enero y mayo del 2017 se registraron unos 4.130 casos, muchos a causa del abuso sexual de familiares, amistades y allegados al entorno conocido. Estadísticas de la Dirección Policial de Investigaciones dan cuenta que en los primeros 5 meses del 2017 se recibieron 162 denuncias de violación. Por intento de abuso se contaron 68 denuncias. La Fiscalía de la Niñez en el primer trimestre del 2017 informó que el 45% de denuncias que son de su conocimiento son por abusos sexuales en perjuicio de niños. La titular de la instancia, Marisol Rodríguez, sostuvo que las agresiones sexuales se han incrementado en menores de 10 años, así como en niños. El contexto de este flagelo radica en la pobreza, mayor visibilidad de la juventud, cambios sociales y culturales en desproporción al marco jurídico, como sucede con las redes sociales a través de las cuales se atrae a la infancia ante el desconocimiento de los padres de familia. El fenómeno no exclusivo ni local. Hace unos días en España se supo el caso de una familia boliviana cuya hija de 10 años de edad fue abusada sexualmente por su hermano de 14 años, por lo que quedó embarazada. En Honduras, el Código de la Niñez indica que quien sepa de abusos contra menores los denuncia ante instancias correspondientes. El reclamo por este tipo de delitos puede hacerse de forma anónima. Los hechos plasman a diario innumerables casos de violaciones sexuales y maltratos contra las jóvenes por allegados al entorno familiar que aprovechan la confianza para llevar a cabo sus malignas pretensiones. El 8 de enero anterior, la policía capturó al padrastro y a un particular en la comunidad de San Manuel Coloete, departamento del Empira, por abuso sexual en perjuicio de una hijastra de 10 años de edad. Recién el martes anterior, en la colonia 3 de Mayo de Comayagüela, la policía capturó a Olvin Adalys Amador Juárez, de 33 años de edad, acusado de violación especial contra una menor de edad. Casos de un adulto abusador de una menor discapacitada, el de un testigo de Jehová señalado de violador en serie o un sexagenario que por años violó a su madre de 98 años son apenas algunas de las horripilantes historias que trascienden al conocimiento público. El delito de violación se castiga con cárcel de hasta 25 años. Para actos de lujuria la pena va de 5 a 8 años, incluso puede aumentar en 1/3 si la víctima es menor de 14 años. Los menores de edad tienen que saber que sus partes genitales tienen nombre propio. Sin embargo, vemos niños que en etapa escolar llaman a su pene palo, situación como esta que por falta de educación los coloca en mayor vulnerabilidad por su edad y desconocimiento de la sexualidad. La sociedad hondureña debe denunciar todo suceso que violente los derechos del niño, además de practicar la cultura de la denuncia, que es un mandato de ley, como un categórico imperativo que contribuirá en gran medida a detener esta repudiable realidad. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hoy viernes 11 de mayo de 2018, cerrando ya esta semana. Va volando el mes de mayo, ya el domingo es Día de la Madre. Hay preparativos en todo el país para celebrarle a las madrecitas hondureñas. Muy bien, hoy vamos a hablar de este tema tan importante, tan interesante y de mucha connotación dentro de nuestra sociedad. El aumento alarmante de embarazos en adolescentes. Aquí nos podemos hacer un sinnúmero de interrogantes, preguntas, conjeturas. ¿Qué está pasando? ¿Será que la vulnerabilidad de nuestras jovencitas para ser sujetas de abusos sexuales está incrementando día a día? ¿Será que la desintegración familiar también acarrea problemas para este tipo de males sociales? ¿Será que la falta de Jesucristo en nuestros hogares también es un elemento que hay que reflexionar? ¿Será que hace falta más programas, proyectos y estrategias de prevención de parte de quienes nos gobiernan? ¿Será que esta música estridente, será que la cultura que están asumiendo los jóvenes, será que la rebeldía? Bueno, en fin, podemos hacernos
una gran cantidad de interrogantes. Pero hoy queremos analizar con profundidad este tema, por eso hemos invitado a personas expertas en este tipo de problemáticas. Les presento aquí en el foro de la entrevista inicialmente al pastor evangélico Guillermo Muñoz. Él es director de Valores Cambiando Paradigmas. Pastor, buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad que tenemos esta mañana de poder orientar y educar al pueblo. Gracias, pastor. Nos acompaña también Belinda Portillo, directora de Plan Internacional. Belinda, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y nos acompaña el doctor Heriberto Rodríguez, él es ginecólogo obstetra. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias, muy bien, muy amable. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar aquí nuevamente en el programa y agradeciendo siempre dar un poquito de tiempo de nuestra agenda de trabajo para poderle brindar a la población un poco de información relacionada en los aspectos de salud. ¿En el Hospital San Felipe? Hospital San Felipe seguimos siempre elaborando actualmente. Muy bien, gracias, doctor Heriberto Rodríguez. Muy bien, quiero consultarle inicialmente al pastor Guillermo Muñoz. Pastor, ¿es la desintegración familiar? ¿Son tantas preguntas, tantas interrogantes? Pues creo que lo importante de este foro va a ser encontrar las raíces, ¿verdad?, para enfocarnos en ella. Y definitivamente que la educación comienza en casa. Todo tipo de educación en todos los grados, educación formal de valores principalmente. Definitivamente que los padres tienen esa responsabilidad, ese deber de enseñarles a sus hijos desde pequeñitos sobre la educación sexual. Así que sí es una de las raíces principales el poder enseñar principios y valores en casa para que estas situaciones de embarazos en adolescentes tan prematuros no se estén dando en nuestro país. ¿Será la ausencia de Cristo en nuestras vidas, en el seno de nuestras familias? Si nuestros padres no conocen principios, no fueron formados en principios, esto se convierte en una cadena continua y alguien debe de romper esa cadena y tomar una decisión. Y definitivamente que el temor a Dios es el principio de sabiduría. Y creo que si nuestros niños son orientados a temer a Dios, van a ser diferentes. Personalmente, yo tengo 6 hijos, ¿verdad? 3 varoncitos y 3 niñas, y mis niñas están en edades de 15, en edades de 17, en edades de 20. Y lo que hemos hecho, pues es lo que quisiéramos platicar con nuestro pueblo. Hemos enseñado desde pequeños el temor a Dios. Hemos enseñado sexualidad en casa. No es un tabú en la casa. Hay que hablar abiertamente, hay que hablar sanamente acerca de la educación sexual. Muy bien, gracias, pastor. Belinda, ¿en qué porcentaje podríamos definir está aumentando este tipo de mal social? Creo que es 2.5%, en el último año se ha incrementado. Lamentablemente, Honduras sigue siendo el segundo país de Latinoamérica con una de las tasas más altas de embarazo adolescente. Y ahí tendríamos que ver, como decía el pastor Guillermo, ver no las causas, pero los factores de riesgo también del embarazo adolescente. En Honduras un factor de riesgo grandísimo es la desigualdad de género, la pobreza, la falta de educación, la violencia intrafamiliar y también la desintegración familiar. Entonces son factores de riesgo, pero también existen causas. Nosotros también tenemos que ver la parte, y aquí el doctor lo va a explicar mejor, la parte biológica. Cada vez la primera menstruación está viniendo mucho más temprano. Y en segundo lugar está también el embarazo, el matrimonio infantil. Si bien es cierto, el país el año pasado prohibió totalmente el embarazo, el matrimonio infantil, pero aún se necesita regular esta prohibición. Y también está la falta de educación. La falta de educación y sobre todo, como decía el pastor, la falta de educación sexual, que obviamente tiene que pasar por la escuela, pero el primer centro de protección, el primer centro de información debe de ser la familia. Belinda, la influencia que reciben nuestras jovencitas con el tipo de baile que generalmente vemos ahí en las redes sociales, provocativos, que lo practican incluso en sus escuelas, en sus recreos, en sus aulas de forma escondida, las modas cortas, ¿pone en vulnerabilidad esta situación a nuestras jóvenes para que salgan prematuramente embarazadas?
Fíjese que yo le podría hablar de otras sociedades donde culturalmente estas cosas pasan y sin embargo la tasa de embarazo adolescente no es tan alto, porque embarazo adolescente no pasa por cómo usted se viste ni por el tipo de música que usted usa. Pasa por una cuestión de ese tejido familiar, de ese conocimiento, de tener información, de que los padres les hayan hablado a sus hijos y a sus hijas de que existen consecuencias, de que tener relaciones no es como ir al gimnasio a hacer sino que tiene una consecuencia. Tiene que haber información, tiene que haber también a nivel de las escuelas. Mire, muchas de las cosas, escuchaba al inicio lo que decía la señorita periodista, y hay muchos preconceptos también. Los niños y las niñas no conocen y hablan y les decimos nombres a las partes genitales. Luego también hay muchos preconceptos. Si se hace de esta manera, entonces no se sale embarazado. Si es la primera vez y única vez, no se va a salir embarazado. Y esas son las cosas que se deben de hablar con claridad, como estaba diciendo el pastor. Esto debe de dejar de ser un tabú. Padres y madres deben de hablar a sus hijos. Y yo creo que ahí las organizaciones de la sociedad civil, la iglesia juega un rol muy importante para apoyar a la familia, sobre todo a esos padres y a esas madres, para que puedan romper esa brecha y hablar con sus hijos y sus hijas de una manera clara de las consecuencias y de sus actos y de qué pasa si se entra y se entablan relaciones sexuales muy a temprana edad. Mire, la información es un derecho. Y no solo un derecho para los adultos, sino que un derecho para los jóvenes. La información también, y otro de los aspectos, entender que un joven y una joven tiene derecho al acceso a la salud y a buscar información en salud. Lo que sucede es que en muchos de los casos, en las áreas donde nosotros estamos, ¿qué sucede? Una joven dice, no voy al centro de salud porque todo el mundo me va a ver entrar. Y después todo el mundo le va a ir a ver, todo el pueblo se va a enterar. Lo mismo los jóvenes. Entonces nosotros tenemos que ver desde un enfoque de derechos cómo podemos atender y brindar información a estos jóvenes. Ya dejar el tabú, dar información al joven no quiere decir hágalo. Dar información es, mire, esto es lo que le puede pasar si usted toma este camino. Entonces yo creo que una de las bases más grandes que existe tiene que ser la prevención y también es ese rescate. Yo ahí sí voy a hablar, ese rescate, como decía el pastor, ese rescate de principios y valores, que yo creo que es algo que como sociedad en su conjunto, y no solo para el problema de embarazo adolescente, sino para el otro tipo de problemas que enfrenta la sociedad hondureña, es muy importante. Gracias, Belinda. Doctor Heriberto Rodríguez, biológicamente, clínicamente, ¿a qué edad el cuerpo de una jovencita ya está apta para salir embarazada? Bueno, como se mencionaba anteriormente, es importante recordar que se ha ido modificando. Embarazos en las adolescentes a diferentes edades han habido en el transcurso de la vida, de todos los años, en las poblaciones en general se dan. Obviamente en algunas poblaciones más que otras. Pero en el entorno nuestro es un problema actualmente de salud. Y lo decimos nosotros así, por eso que precisamente usted menciona. Recordemos que nosotros somos de los países que estamos, ¿verdad?, en vías de desarrollo y correspondemos a ese casi 90% de embarazos en adolescentes a nivel mundial. El 10% se da en los países desarrollados, o sea que ellos siempre tienen problemas, pero tienen un menor número de embarazos en esas adolescentes. Pero también nosotros como países que estamos en esas vías tenemos un problema. Honduras es uno de los países que tiene una tasa de embarazo, todavía eso más, en las adolescentes muchísimo más alta que cualquiera. Somos punteros en ese sentido. O sea que a pesar de que inician la vida sexual, también se embarazan porque no utilizan métodos de protección en estas jovencitas. La Organización Mundial de la Salud establece que de 10 a 19 años son adolescentes. ¿Por qué razón? Porque podíamos pensar, puede ser 14, puede ser 15, sí, pero no, es 10, por lo que se mencionaba que ha ido disminuyendo ese periodo en el cual ya se considera normal que aparezca la menstruación. Y una vez que aparece la menstruación, nosotros vemos que ya hay posibilidad de que se pueda embarazar. Entonces, ahí hacemos una división en dos grupos. Un grupo que va de 19 a 15 años y un grupo menor de 14 años.
Eso en el aspecto de salud, nosotros lo enfocamos así por el hecho de la diferencia que existe en las complicaciones en ese grupo de edad y las causas de un embarazo, que ahí yo me metería en otros aspectos que ya no son de salud, pero sí son aspectos sociales, porque muchas de estas son menores de 14 años, tienen una mucho mayor posibilidad de que sean causa este embarazo de un abuso. ¿Verdad? Generalmente después de los 15 años puede ser una relación sexual consentida. Hay posibilidad de que haya abuso, pero es mucho menor. Generalmente anda alrededor de un 10 a un 16% que puede variar de las poblaciones, pero en las menores de 14 años es mucho más grande. Entonces nosotros vemos la relación que ya consideraríamos después de los 18 años en nuestro medio, lo consideramos una edad para un embarazo aceptable, ¿verdad? De los 18 años. Se ha visto que después de los 15, con un buen control, teniendo esta embarazada, puede tener un desarrollo y una disminución de los riesgos, porque nosotros lo vemos en virtud de los riesgos. Somos de los países que tenemos mayor problema de mortalidad materna, mayor problema de mortalidad perinatal. Y el embarazo, eso es precisamente lo que nos condiciona, ¿verdad? A pesar de que tenemos una mortalidad materna altísima, tenemos embarazadas jóvenes, más riesgo de que se nos complique con parto pretérmino, con niñitos al nacer que sean desnutridos. Incluso tenemos un porcentaje que va de un 10 a un 18% de esas embarazadas que tienen problemas de nutrición. En este caso, en la mayoría de los casos, desnutrición. Hasta un 60%, o sea, 6 de cada 10 de esas mujercitas embarazadas están anémicas. Eso condiciona a un recién nacido con otros problemas y que nos condiciona a futuro que este niño que va a nacer de esas pacientes jóvenes en la vida adulta tenga problemas de diabetes, de hipertensión, de problemas de infarto a edades tempranas, ¿verdad? De 30, 40 años, cuando se supone que no debe haber ese tipo de complicaciones, porque ese hijo de esa madre en esas condiciones, genéticamente existe una situación que se da que se llama programación fetal, en la cual las patologías que uno tiene de adulto son programadas desde el mismo momento que está en proceso de desarrollo. Y obviamente, con las condiciones en las cuales se desarrolla, va a ir presentando las diferentes enfermedades. Doctor, yo quiero que usted me amplíe un poquito sobre los riesgos que corre una jovencita de salir embarazada a corta edad en su organismo. Es muy importante ese aspecto y nosotros vamos a ver precisamente que cuando son jovencitas, pacientes muy jóvenes, pues tiene mucha posibilidad de tener algunas complicaciones. Importante para fines prácticos la detención en el proceso de crecimiento. Esa carga que ocurre hormonal es una carga bastante grande y produce un proceso de cierre del crecimiento de los huesos. Hasta ahí, ya una vez usted ve que empieza con su menstruación, el proceso de crecimiento disminuye y desaparece. Entonces queda una estructura, una capacidad de ese organismo de poder sustentar otro ser que se va a desarrollar mucho menor. Eso le va a condicionar un mayor riesgo de tener cesárea. Y se ha visto incrementado en ese grupo de jovencitas que el número de cesáreas pues es mucho mayor. Incluso uno ya tiene una medida para poder decir qué pacientes son las que les corresponde y es una indicación que nosotros la conocemos muy bien en ese sentido como obstetras y sabemos que esa paciente tiene mayor riesgo de cesárea, mayor riesgo de hemorragia. Eso significa que va a tener más riesgo de que los tejidos se rompan, que haya riesgo de ruptura de esos tejidos. Mayor riesgo en el momento que se le da parto a esa paciente que esos tejidos pélvicos no tengan esa capacidad de distenderse lo adecuado y haya mayor riesgo de sangrado y mayor riesgo de ruptura de esos tejidos y mayor necesidad de uso de otro tipo de procedimientos para corregirlos. También tiene mayor riesgo a futuro de tener otras complicaciones como son trastornos de estática pélvica en esta paciente, el descenso de sus órganos pélvicos cuando esa señora ya está en una etapa avanzada de su edad y que condiciona otro tipo de procedimientos de adulto. Y si inició una vida sexual sin protección, tiene más posibilidad de estar en contacto con virus, como el virus del papiloma humano, que le condiciona cáncer de cérvix, que es 6 de cada 10 pacientes que nosotros como Hospital San Felipe tenemos ese problema bastante serio, ¿verdad? Es una condición
bastante importante, y nosotros debemos de poner mucho cuidado cuando hablamos precisamente de estos problemas que nosotros sabemos que involucran aspectos de salud muy importantes. Muy bien, gracias, doctor. Pastor Guillermo Muñoz, hay una realidad. A muchos padres o madres les asusta cuando su hija se les acerca y les quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta sobre la sexualidad. Incluso le dicen, tú estás poseída, hay que cambiar esa mentalidad, ¿qué te pasa? Andas mal, te voy a llevar al psiquiatra, al psicólogo, no estás pensando correctamente. ¿Cómo podemos ir rompiendo estas barreras, estos tabús? Cuando hablamos de sexualidad, generalmente lo relacionamos a ese término también de tabú. ¿Pero por qué? Porque es una reacción humana. Miren qué interesante. Cuando tengo la oportunidad de ir a los colegios a dar una charla sobre alcoholismo, sobre el uso del alcohol, cómo daña al cuerpo, el uso del tabaco, de las drogas, pues los jóvenes están ahí bien abiertos, bien tranquilos, y cuando dicen, vamos a hablar de sexo, se ponen así como rojitos o penosos. ¿Por qué? ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué la sexualidad hace reaccionar al ser humano de esa forma? Solo voy a poner el fundamento y luego me interesa hablar un poco sobre la educación sexual. ¿Cómo hemos educado a nuestros hijos? Es por la naturaleza humana. Si nos referimos bíblicamente, como pastor, yo les diría que Dios creó al hombre y a la mujer y ellos estaban desnudos. Y cuando entró el pecado, dice que ellos se escondieron. O sea que la sexualidad muchas veces es concebida, es como una reacción, es algo que es exclusivo para una relación donde hay un compromiso del uno para el otro. Cuando se sale, cuando no hay compromiso, produce ese tipo de reacción. Simplemente estoy dando una situación que se da en todos lados. Así que yo creo que en la conciencia del ser humano, ellos saben de que no está bien el uso de la intimidad física fuera de una relación de compromiso como es el matrimonio. Entonces creo que por ahí comienza. Pero nosotros debemos de educar. ¿Cómo podríamos educar a nuestros hijos? Pues tenemos que hablar con transparencia, con naturalidad. Yo vengo de una familia, fui criado por mi mamá y por mi abuelita, que es el caso de la mayoría de la población, ¿verdad? Y eso es una bendición, tener a una mamá y una abuelita que le enseñen a uno principios y valores. Pero imagínense, hace casi 52 años, que es mi edad. Pero cuando estaba llegando a los 14 años, mi mamá era odontóloga, ¿verdad? Yo recuerdo que ella nos dio una enciclopedia de Master y Johnson, no sé si el doctor lo más seguro que ha escuchado de ellos, y ellos son médicos que enseñaban sobre la sexualidad. Y nos lo puso ahí para que nosotros, por la curiosidad de todos, empezáramos a investigar. Y eso nos dio a nosotros una luz, por lo menos verlo de una manera natural. Pero al mismo tiempo les quiero decir parte del testimonio de uno. Yo recuerdo cuando mi mamá le dijo a mi hermano mayor de 16 años y yo de 14, ¿va? No es que el hermano mayor de 25. Mira, llévate este cipote allá a los burdeles para que se haga hombre. Entonces, eso en el buen deseo de mi mamá de querer orientar a su hijo, o sea, en el buen deseo. Claro. Pero desde ahí ya vemos una mamá que tal vez no había sido formada con principios y valores, porque yo no repetí eso. Yo no les enseñé ni promoví a mis hijos, a los varones, decirle a un tío, como hacen muchas familias, mira, llévame este cipote, ¿verdad? Entonces, desde ahí tenemos una concepción errónea de los principios y valores. Nosotros tenemos que enseñar que la relación íntima es un regalo, es algo hermoso que está previsto para una relación de compromiso, ¿verdad? Del matrimonio. Porque cuando se sale de ese ambiente, pues tenemos las consecuencias que hoy estamos viendo, ¿verdad? Niñas embarazadas, ¿verdad? Estamos ya a un porcentaje de un 26%. En el 2012 el porcentaje era el 24% de niñas embarazadas de 19 hacia abajo, como bien lo mencionaba el doctor, que son consideradas adolescentes. Hoy estamos a un 26%.
casi que solo nos gana Nicaragua. Eso es un problema. Eso significa que no hay educación sexual en las niñas, en los varoncitos. ¿Y qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Qué es lo que nosotros debemos de conocer? Porque estoy seguro que aún muchos adultos no tienen educación sexual y por eso mismo no la pueden transmitir. ¿Cómo le vamos a pedir a un papá, a una mamá, que le hable de sexualidad a sus hijos si ellos en realidad no saben ni cómo abordar el tema? La sexualidad es algo natural y tiene 3 componentes básicos del ser humano. El deseo. Todo comienza con el deseo. Eso se conoce como deseo sexual. ¿Cuándo despierta el deseo sexual? Cuando entramos a la pubertad. Cuando nuestro organismo comienza a producir las hormonas masculinas y femeninas. Entonces se comienzan los cambios biológicos, los cambios físicos, tanto en el niño como en la niña. En ese momento, por situaciones químicas, ¿verdad?, empezamos a tener deseo sexual, pero el deseo sexual es algo físico, químico y mental. La parte mental surge cuando nuestros ojos ven situaciones de intimidad en la televisión, en los cines. Entonces todo eso conecta con nuestro cuerpo porque el ojo es la ventana del cuerpo y el ojo cuando detecta ese tipo de actividad sexual, simplemente su organismo reacciona. Es una reacción química. Eso se conoce como deseo sexual. Todos los seres humanos tenemos deseo sexual. Lo segundo es la respuesta sexual. ¿Qué hace usted con el deseo sexual? ¿Cómo va a responder al deseo sexual? Entonces, Dios ha provisto la manera de cómo satisfacer nuestros deseos sexuales, ¿verdad? Es ahí donde debemos de enseñar y orientar a nuestros hijos, ¿verdad?, que este deseo debe de ser satisfecho en una relación de compromiso. Y luego está el tercer punto, que es la conducta sexual. La conducta sexual es la respuesta continua a los deseos sexuales. La conducta sexual, entonces, es ya cuando un niño o una niña comienza a tener una vida sexual activa. Si esta niña no tiene principios y valores que la puedan controlar, modelar y guiar. Y en esto de la conducta sexual, los jóvenes, ninguna niña y ningún niño de repente dicen quiero tener una relación sexual, el coito, ya la etapa final de una intimidad, no comienza así. Es bien importante que los padres le enseñen a sus hijos lo siguiente. Todo comienza con un roce de manos. Muchos probablemente se recuerdan la primera vez que le rozaron la mano. ¿Cómo sintió que su cuerpo se estremeció? Un roce de manos. O sea, ese es el primer acto íntimo. Luego del roce de manos, la niña sintió aquella sensación tan buena porque el cuerpo reacciona con sus hormonas, quiere un abrazo. Entonces, ya el abrazo es el segundo paso. La niña no está pensando en acostarse, la niña está experimentando un sentimiento que ella lo traduce como amor, porque como su papá no la abrazó, ya está experimentando algo nuevo. Y cómo alguien va a rechazar hacer algo que me trae como esa sensación de bienestar. Luego del abrazo, el niño le da un beso. Y todo eso nadie nos los enseña, simplemente es algo natural y besa a la niña. Luego de ese beso, esa sensación lo lleva a besos más apasionados, ¿verdad? Besos más apasionados. Esa es la cuarta etapa. Luego del beso apasionado, ya el cuerpo químicamente y físicamente está preparado para el acto sexual. Entonces luego vienen las caricias, ¿verdad? De repente el cipote está con la cipota en el cine y ¡paz! Se le cayó el brazo, ¿verdad?, entre comillas. Y el varoncito, y aún o a la misma niña, comienza a tener contacto con el cuerpo de la niña. Puede ser el varoncito, comienza a tener contacto. Eso produce una sensación, ¿verdad? Ya la oxitocina se está produciendo, que es la hormona del placer, la dopamina, que es otra hormona que produce relajamiento y desestrés. Todo eso es natural. A la niña tiene miedo, pero no significa que no le gusta y que no está teniendo sensaciones de ese tipo.
Luego de las caricias, ¿verdad? Viene ya las caricias que se llaman fuertes, pre-relación íntima. O sea, ya donde las caricias son no sobre la ropa, sino en la piel. Y llegan al acto sexual. Eso sucede con 1.025 de 4 niñas, una de ellas termina teniendo una relación sexual y usted mira, todo eso es un proceso fisioquímico biológico. Ellas deben de entender eso, porque si yo pongo un stop en los besos, me voy a proteger, ¿verdad? Porque el stop no debe de ponerse ya en último momento. El stop debe de ponerse en cierto lugar. Entonces, los muchachos deben de tener ese criterio. O sea, yo no estoy lista para casarme, yo no estoy listo para casarme, yo no puedo permitir un mayor avance, ¿verdad? Entonces, uno le enseña eso a los jóvenes y los jóvenes, obvio, si es cierto, sí, eso es lo que pasa. Entonces, ese tipo de educarles, tengan mucho cuidado con sus reacciones, con su conducta sexual. Y en la conducta sexual, pues allí cada familia expone lo que la va a motivar a esa niña o a esa niña al tener eso o no tenerlo. Es ahí donde se enseña los valores bíblicos, son la postergación de la relación sexual hasta el matrimonio. Entonces, nosotros comenzamos a enseñar eso y luego vienen otras instituciones civiles que aportan y dicen cuál debe ser la razón para postergar una relación sexual. Muy bien, gracias, pastor. Yo quiero detenerme en esta etapa, Belinda y doctor, porque me parece interesante seguir analizando con ustedes estos procesos químicos, biológicos, físicos en los jovencitos cuando tienen estos primeros roces y que puede desencadenar en una relación sexual prematura. Belinda. Bueno, yo lo que diría, no soy experta en aspectos sexuales, soy experta en derechos, y desde ese punto de vista nosotros lo que tenemos que analizar en el país, cuál es el perfil del 24%, del 26% de las niñas que están embarazadas en este país. No son niñas educadas, en primer lugar. Entonces, están dentro de un factor de riesgo. Ustedes escucharon lo que decía la periodista, lo que dice la fiscal, 45% de los embarazos adolescentes son de producto de una violación. Segundo lugar, 2 de cada 10 embarazos de adolescentes son con un par, quiere decir que hay 8 de esos embarazos que son de un adulto. Cuando yo hablaba de valores, ese es el adulto, porque ahí sí difiero con el doctor cuando decía de que a cierta edad de 15 para adelante es consensuado. Ninguna, en términos de derechos, relación entre un adulto y una menor de 18 años puede decirse que es consensuado, porque el adulto es el que tiene el conocimiento. Una joven, un adolescente, tienen las hormonas, un joven también, y pueden estar enloquecidas, no tienen esa capacidad, la madurez suficiente para ejercer el juicio, pero el adulto sí. Entonces aquí es un problema social. Honduras está frente a un problema social que tenemos que ver cómo nosotros como sociedad lo enfrentamos. Mire, de 101, y el doctor no me va a dejar mentir, hay 101 nacimientos de adolescentes por 1000 nacimientos en el país, una tasa altísima. Si nosotros hacemos una simple extrapolación y decir de esos cuánto es de violación, mire, de 40, supóngase que de los reportados, que esa es la cifra que daba la fiscal, es 45 de violaciones de los reportados. ¿Qué pasa con los que no son reportados? Entonces, ahí tendríamos casi un 50 nacimientos son producto de una violación. Entonces, ese es como sociedad lo que deberíamos de nosotros estar viendo. Yo entiendo la posición, yo entiendo cuando uno está educado, cuando usted vive en un contexto familiar donde existen ciertos niveles de educación. Usted puede ver en este perfil de las niñas embarazadas de Honduras, a mayor número de educación es menos el riesgo que usted tiene de salir embarazada, porque tiene información, porque tiene esa capacidad que le da la educación de entender todos estos aspectos que estaba hablando el pastor. Pero aquí estamos hablando de un perfil poblacional bastante bajo.
Lamentablemente es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, sí es cierto, con los niños, con estas niñas y los jóvenes, pero también tenemos que trabajar con los adultos, en que entender que a los niños y a las niñas se respeta, que hay que protegerlos y no embarazarlas. Muy bien, gracias Belinda. Doctor, un agregado a lo que estaba diciendo el pastor Guillermo Muñoz y estos procesos. Sí, es muy importante tener en consideración y esos puntos, como mencionamos, nosotros vemos, y qué bueno que lo enfocamos nosotros en esto, en los diferentes aspectos que se dan, porque creemos que es un problema que se debe abordar como problema de país en sus diferentes contextos. Yo le puedo mencionar, hay muchos estudios, muchas revisiones, se han hecho muchas evaluaciones a nivel nacional, a nivel internacional, en el sentido de cuando se hace el abordaje de estos temas y nosotros buscamos alguna razón. Y realmente la situación nosotros nos encontramos que son muchos factores los que están involucrados. Ya los que han apuntado aquí, nosotros vemos la cuestión como un problema de salud muy importante en el sentido de que es un problema y como ya se mencionó, nosotros nos peleamos el lugar con Nicaragua, somos el lugar ahí, a veces estamos de primero, a veces de segundo, dependiendo de cómo va, pero no nos separamos de eso es lamentable. Y como punteamos, somos el primero a nivel latinoamericano en el sentido de que tenemos una fecundidad mucho más alta en este grupo poblacional, que es demasiado alarmante. Entonces, en ese sentido, no nos condiciona solo el hecho de que es una falta de educación, que es el problema de familiar, que es el entorno religioso, digámoslo así, porque nosotros somos una población que a veces nos vamos en ese aspecto, sino que es un problema que debe ser abordado de manera integral. En el aspecto de salud yo le puedo mencionar, sí, se dan todos estos cambios a nivel de los grupos poblacionales, ¿verdad? Desde la infancia, la adolescencia, adulto. Pero si nosotros no tenemos una base económica, una base de familia, una base del aspecto cristiano, que ya sabemos nosotros que eso se da, nuestra población generalmente, ¿quién la cuida? Ya teníamos el ejemplo aquí del pastor que nos mencionó. La figura paterna, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene? La complicidad de muchos padres. Exactamente. Igual, eso es un problema bastante grande. Y nosotros creemos la falta de autoridad, que eso nos lleva a una situación de salud bastante complicada y nosotros lo vemos en esta situación. Ahorita estamos en un periodo que a mí me encantó cuando me dijeron de que íbamos a abordar este tema, porque yo soy uno de los que me encanta mucho abordar este tipo de problemas. Sí se han hecho acciones y se han hecho muchas acciones en el sentido de tratar de abordar esta problemática, pero yo creo que nos quedamos todavía muy cortos en ese sentido. ¿Y por qué lo menciono? No porque no se hagan las acciones, sino por los resultados que tenemos hasta la fecha. Cuando usted hace algo y los resultados son muy pocos, está fallando en alguna situación, entonces busque, analice cuál es la causa, así como cuando analizamos una situación que tenemos de otro tipo de problema y buscamos cuáles son los factores que más podemos incidir. Y aquí en esta mañana pues se han abordado algunos de esos aspectos. Nosotros lo abordamos en el aspecto de salud, proporcionando los métodos anticonceptivos adecuados, porque es la parte donde nosotros podemos hacer incidencia, proporcionando los controles prenatales en los grupos poblacionales, dándole apoyo en el aspecto de educación, en el sentido de poder colaborar con escuelas, colegios, pero nosotros sabemos que falta a nivel del núcleo familiar, a nivel de la sociedad y de otras instituciones que se tienen que involucrar para poder tener una verdadera incidencia. Una vez que ya está el embarazo como tal, también es una gran montaña rusa, ¿verdad? Porque eso involucra que va a llevar una gran cantidad de problemas a su alrededor, económicos, educativos. Abandonan las escuelas la mayoría, lo abandonan su mismo núcleo familiar, sin contar la propia pareja, cuando es con pareja, que eso se ha discutido. También eso se vuelve un problema y además un problema de salud serio por el hecho de que no tiene ese apoyo psicológico. Tenemos una alta incidencia de problemas psicológicos en este grupo, es casi el 100%, casi porque lo más probable sea el 100%, pero algo también preocupante. Hice una revisión de ver cuánto era la violencia
Y por eso me refería a ese porcentaje que hay en los grupos poblacionales y en el grupo de mujeres de menos de 14 años, de jovencitas, ¿verdad? De menos de 14 años, la violencia física directa en ese grupo poblacional es altísima, que muchas de las veces no se comparte por temor. Sí. Entonces ese es uno de los problemas bastante serios. No es que no se da de más de 15, sí, pero generalmente en ese grupo es mucho menor y eso lo demuestran no solo estudios hechos aquí, hay poblaciones de Argentina, Perú, Colombia, Honduras tiene también estudios hechos, de México en las revisiones que yo he hecho, y los porcentajes se mantienen en esos grupos. Entonces el problema, aparte de un problema de salud, involucra una gran cantidad de aspectos. Muy bien, gracias doctor Heriberto Rodríguez. Vamos a hacer una breve pausa comercial. No nos cambie y ya abordamos en esta etapa, podríamos definir la inocencia de estos roces entre los jovencitos, la inmadurez que los puede llevar a un embarazo prematuro a las jovencitas, esta actitud que no quiere decir que ellos lo estaban planificando, pero que se dio por falta de conocimiento, de educación y otro sinnúmero de circunstancias. Pero en la segunda parte yo quiero abordar ya cuando hay una acción premeditada en contra de una jovencita, cuando un adulto se acerca a una jovencita de muy poca edad con el ánimo de tener un contacto o una relación sexual. ¿Cómo podemos preparar a nuestros hijos para advertir este tipo de acciones? ¿Cómo debe de prepararse el padre de familia para educar a su hijo frente también a estas amenazas? Y jurídicamente, ¿qué podemos esperar de nuestras leyes cuando se dan este tipo de abuso en contra de nuestros menores? ¿Están funcionando las leyes de nuestro país y castigando severamente a los responsables de estas acciones? Y también vamos a enfocarnos un poquito en la prevención, porque la prevención es un elemento sumamente importante en este tipo de casos. No nos cambie, seguimos en la entrevista. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista. Quiero consultarle en esta etapa inicialmente al pastor Guillermo Muñoz. Pastor, ¿cómo preparar a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, cómo prepararnos nosotros mismos como padres frente a una posible agresión? Si en el entorno familiar, si un vecino, si un compañero, si un maestro pueda tener algún tipo de actitud violenta sexualmente en contra de nuestras hijas o nuestros hijos, ¿cómo advertir esta situación? Y si las leyes considera que están al tenor de la penalidad respectiva. Ok. Desde que los niños están pequeños y van creciendo, uno debe de educarles y darles dirección. Por ejemplo, le enseñamos a nuestros hijos de que, a nuestras niñas principalmente, de que nadie tiene el derecho de acariciarla, ni su papá, o sea, ni su papá. Y nosotros promovimos el respeto a la intimidad de las niñas. Su papá no puede entrar al cuarto si usted se está cambiando. Su papá debe de tocar la puerta si usted se está cambiando. Entonces, ¿qué le transmitimos con eso? Si mi papá, que es la persona que más me quiere, no tiene el derecho de darme caricias íntimas y de tocar y ver mi cuerpo, entonces nadie tiene ese derecho. ¿Qué estoy haciendo con eso? Dándole una guía de que si alguien viene con pretensiones, que porque soy tu tío, soy el mejor amigo de tu papá, soy tu hermano, entonces tengo ese derecho, entonces la dejo a ella desprotegida. Entonces, las niñas deben de aprender y deben de tener seguridad en que nadie puede irrespetarlas. Entonces, yo creo que nosotros los adultos, si tenemos que tener ese respeto, ¿verdad? Igual le enseñamos a nuestros hijos a respetar la intimidad de sus hermanas, su espacio, ¿verdad? Su cuarto es su espacio donde nadie debe de entrar. Así que debemos de cuidar a nuestros hijos enseñándoles. ¿Cómo? Dándoles protección. El escudo más importante que le podemos dar a nuestros hijos
para que cuando ellos lleguen a la adolescencia puedan abstenerse de involucrarse en relaciones sexuales es el afecto y la seguridad que le transmitimos. La mayoría de estas niñas tienen una baja autoestima. ¿Verdad? La baja autoestima. Usted puede darle educación sexual ya a una niña, pero si esa niña tiene una baja autoestima, su fundamento está bien débil. Y la baja autoestima es producto de que no recibió, en primer lugar, afecto. Si es niña, afecto de su papá. Y usted sabe que la mayoría de nuestra población crece solo con la mamá. El abrazo del papá, el escuchar que el papá le dice, te quiero, hija, sos bien bonita, sos el ángel de papá. Y ese abrazo de padre le da seguridad a esa niña. Es una niña segura. Pero si una niña no ha recibido abrazos, cuando llega a la adolescencia, cualquier indio de los palotes le dice algo bonito y ella subconscientemente está necesitada de un abrazo, entonces eso la pone a ella en una situación de vulnerabilidad. Entonces la autoestima de una persona se forma desde es un bebé hasta los 7 años. Los 7 años, los primeros 7 años son los años más importantes en la formación de la autoestima de un niño. Si ese niño recibió amor, si ese niño recibió seguridad, poniéndole límites, ¿verdad? A sus rabietas, a sus malcriadezas. Si ese niño recibe amor y firmeza, ese niño va a tener, cuando sea un joven adolescente, una autoestima fuerte. Así que, papás, la educación es uno de los ingredientes claves para evitar el embarazo en jovencitas. Pero otro de los ingredientes es el afecto que usted le puede mostrar. Mire qué interesante. El 30% de las jovencitas que crecen solo con su mamá tienen un 30% de posibilidades de tener relaciones sexuales jóvenes. Pero el 63% de jovencitas que crecieron con una mamá y un papá, pero este papá era un papá violento, un papá abusivo hacia su madre y hacia sus hijos, tiene un 63%. Mayor de probabilidad. Y aquellas familias que tienen una relación fuerte, la mamá y el papá, una relación fuerte, solo el 6% tienen esa probabilidad de tener embarazo. Miren, solo el 6%. O sea que el escudo más importante que le podemos dar a nuestras niñas y a nuestros hijos para que no irrespeten a una niña, porque hay que también aclarar, a mis hijos varones les digo, no le hagas a nadie lo que no quisieras que le hagan a tus hermanitas. Ese ya es un preventivo, ¿verdad? Entonces, pero el amor, la relación entre papá y mamá es el modelo y el impacto más grande para un joven, ¿verdad? Y obviamente tenemos problemas en esa área, nuestras familias están desintegradas, entonces nuestros hijos están creciendo con mucha vulnerabilidad si no están viendo a su papá y a su mamá que se aman. Esa es la mejor forma de proteger, además de la educación sexual, la formación de una autoestima saludable y fuerte, que se consigue expresando amor, ¿verdad? Expresando firmeza, para que el niño no se sienta que puede hacer todo lo que quiere sin tener consecuencias. Entonces, de esa manera, el jovencito llega más preparado a la exposición de todo lo que mira a su alrededor. Muy bien, gracias, pastor. Sí. Sí, Yo quería aclarar un punto ahí, pero miren la importancia de este aspecto. Nosotros estamos ahorita en una situación donde tenemos un porcentaje sumamente alto. Hijos probablemente de situaciones en las cuales hay un problema social bastante importante y se crea una población que es la que tenemos ahorita, que nació bajo esas circunstancias. Con ese esquema. Imagínese, ¿verdad?, 15 o 20 años después que esta población tuvo ese tipo de problema, surgió en ese problema, tenemos un problema que lo tenemos que cortar en este momento,
porque si no la situación se va a volver, así como otros males, inmanejables. Entonces, Aumenta. ese es un punto muy importante y que bueno, porque nosotros tenemos que verlo en ese contexto y a nosotros nos preocupa que si ahorita tenemos este problema de salud, hablando en el área que a mí me compete, no quiero imaginar el resto de problemas derivados de esta situación actual, que sería algo mucho más preocupante. Aquí ya estamos hablando entonces de la prevención. Exactamente, porque ese es el punto. Sí. Bueno, en línea con el doctor, nosotros somos una organización, Plan Internacional, que todo su trabajo lo basa en la prevención. Y también en el trabajo, no solo con los niños y las niñas, sino con la familia y con todas las autoridades. En el área rural, donde básicamente nosotros estamos, Plan tiene una metodología que se llama 6 sentidos, precisamente para prevenir todo lo que es el abuso. Pero es algo que no solo se debe de trabajar con los niños. Mire, hay unas metodologías que son de autoprotección. Básicamente yo no creo en ellas porque eso es cuando uno ya ha fallado. Es como pasarle al niño y a la niña la responsabilidad. Usted tiene que trabajar con mamá, con papá, con maestros y maestras, con el niño, pero también con toda la comunidad y con las autoridades. Y trabajar, hay algo que usted decía, Guillermo, ¿las leyes funcionan o no funcionan? Mire, Honduras tiene leyes y las leyes están esquematizadas y tienen categorías de las penas que va a pasar. Lo que sucede es en el momento de la aplicación de las leyes, porque incluso las personas que aplican la ley no tienen en su imaginario social, sobre todo en el caso de un embarazo, de una violación, a la larga terminan culpando a la niña o a la mujer. Entonces, porque y esto no solo pasa aquí en Honduras, ¿ok? No vamos a creer que es que aquí en Honduras somos malvados y que todos los juicios de Honduras son malos. Esto es muchas veces a nivel mundial, porque todavía existe una concepción machista, existen desigualdades de género. Donde más se ve es en los países, como decía precisamente el doctor, países como los nuestros, que todavía no estamos en una senda del desarrollo. Mire, el doctor les dio una estadística muy interesante. Nosotros formamos parte de esa banda del 90%, donde el 90% de los países pobres, donde existe una alta tasa de embarazo adolescente contra el 10% de los países desarrollados. No es que esas personas sean mejores que nosotros, sino que hay una diferencia, es la parte de educación, es la parte de los sistemas de protección. Cuando la familia en esos lugares falla, entra el Estado a suplir la responsabilidad, porque recordemos, el garante primario de derechos es la familia. Familia falla, entra el Estado como garante, porque el Estado es garante. El Estado es garante y tiene la obligación de asegurar esa salud, de dar esa prevención, pero la familia tiene que dar esa protección, es ese primer círculo de protección. Entonces yo creo que aquí es, como sociedad, preguntarnos, es estarnos peleando por si se da o no se da educación sexual mientras se está incrementando en 2.5%. El conocimiento no es libertinaje. El conocimiento me permite tomar decisiones informadas. Y en esa parte nosotros tenemos que prevenir. Mire, yo escribí un artículo hace un tiempo atrás en El Heraldo, cuando era del feminicidio que hablaba, y yo al final decía una frase que se aplica para todo. En manos de los hombres y de los varones, y cómo educamos a nuestros varones, es que se puede parar todo tipo de violencia contra las mujeres. Entonces, y ahí específicamente contra las niñas. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que rever contra la sociedad. Esto ya no es un problema de leyes, si Honduras tiene leyes para regalar. O sea, tenemos muchas leyes. Es cómo se van a aplicar, cómo se regulan esas leyes y realmente trabajar en una cultura de denuncia. Trabajar y reforzar esos aspectos en el hogar. Y tal vez nosotros como organizaciones, cuando trabajamos, ese aspecto de autoestima. E incluso nosotros tenemos una realidad, decía el pastor, somos una sociedad monoparental, donde la mayoría de las mujeres son cabezas de familia. Ahí no es, ok, el padre es importante,
pero nosotros las mujeres somos las que estamos, y lo que es importante en ese caso es quién sustituye la figura paterna, ese abrazo de esa figura paterna. Puede ser abuelo, puede ser hermano, puede ser tío, pero todo basado en una cuestión de respeto y en una cuestión de que esto, cuando ya es un problema social, es un problema de la sociedad, que todos tenemos que hacer vigilancia, que nosotros también podemos ver. Hay factores de riesgo. Una de las situaciones que veo en el país es que nosotros atacamos las causas, pero no los factores de riesgo. Usted puede atacar una causa, pero si sigue existiendo pobreza, si sigue existiendo violencia intrafamiliar, que son factores de riesgo, si sigue existiendo desintegración familiar como uno de los factores de riesgo, entonces ya son años trabajando, y me imagino que el doctor aquí incluso me estaba contando, formó parte de la familia Plan Internacional. Años trabajando en atacar causas. ¿Por qué no nos vamos ahora a atacar los factores de riesgo como sociedad para evitar esta situación? Mire, las niñas, cuando ya, como dice el doctor, ya estamos ante un problema. Hay madres, adolescentes con niños y niños que nacieron producto, probablemente, si caen dentro del 45%, producto de una violación, y probablemente esos esquemas se van a repetir. Madres que no tienen educación, que no van a tener la capacidad suficiente para encontrar un empleo decente, sino que un empleo mal remunerado, y con eso no van a poder educar a sus hijos y a sus hijas. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros como sociedad ver cómo trabajamos. Belinda, yo he escuchado a varios varones, hombres, escucho criterios, no, es que esa jovencita se lo buscó. Es que ella día se le decía, y más crudamente he escuchado criterios, es que andaba con una gran calentura esa cipota que hasta se lo buscó y se lo encontró. Pero ¿quién es el adulto? Ahí puede venir la nenita y hacer cualquier cosa, pero el adulto es el que tiene la responsabilidad de poner el alto y decir no. O sea, él es el que sabe. Él es el que sabe, claro, él es el que está educado. Las jovencitas, si hablamos y miramos lo que nos explicaba el pastor, a esa edad todas las hormonas, o lo que decía el doctor, nosotros todos tuvimos 14, 15 años y no se loquea, o sea, es una explosión de hormonas que el mismo organismo no está preparado, pero está el adulto el que puede decir. Eso es mentira. Mire, todo violador, todo abusador dice, él o ella me sedujo. Y no es así, porque uno tiene esa capacidad de adulto y madurez para decir basta o no. Pastor, ¿algún agregado al aspecto de prevención? Ya hablamos de la educación sexual que debe de enseñársele a los adolescentes. También manifesté la importancia de formar una buena autoestima en nuestros niños, especialmente en edades de 0 a 7. Y ahí entra mucho el afecto. Quiero resaltar algo que dice Belinda, y porque esto es una realidad, y yo quiero animar a las mamás. La mamá es la última esperanza de un niño. O sea, usted puede vivir sin papá y no es que sea lo ideal. Exactamente. Pero si un niño tiene una mamá que lo ama, tiene probabilidades de ser un joven, una jovencita de mucho éxito, ¿verdad? Y dentro del factor del amor también está el factor de brindarle seguridad al niño. Los niños, antes de que sean adolescentes, ellos necesitan dirección, no tienen la capacidad para razonar. El sistema límbico es formado y está listo. El sistema límbico es el sistema que dirige nuestras emociones, ¿verdad? Y uno llega a madurar, a tener razón, a ser controlado más con la capacidad de razonar hasta los 25 años, cuando se va moviendo el cerebro y ya la parte frontal que dice, no tiene nada en la frente, es porque no tiene la capacidad de razonar. Y los niños de 0 a 12 años hay que guiarlo y decirle, esto es correcto, esto no es correcto. ¿Y por qué? Porque el adulto es el que está educado, es el que supuestamente sabe. Entonces, el niño encuentra en el adulto, en sus padres, en sus maestros, una dirección. Pero ya cuando este niño tiene 12 años, ya no se le puede decir esto es correcto e incorrecto solamente. Se le debe decir esto es correcto por esto y por esto. Porque ya el niño está comenzando un proceso de aprender a razonar,
aprender a descubrir. Entonces, hay que enseñarle al niño límites, porque los límites le dan seguridad. Los límites, cuando tiene 12 años, mi mamá me dijo que involucrarme íntimamente con alguien que no es mi pareja, mi esposo, no está bien. Tal vez ahorita no lo entiendo todo, puede decir la cipota, pero tiene ese temor porque la mamá le enseñó valores. Luego recibe la educación sexual y esa educación viene a fortalecer la autoestima que ese niño, que esa niña tenía. Entonces, reforcemos la autoestima y el fundamento, ¿verdad? Como pastor, el fundamento, y eso es lo que hace que una persona sea diferente. El fundamento es Jesucristo en la vida de los jóvenes. Hay un principio que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y envejezcas. Las estadísticas dicen que a mayor edad, menos probabilidad que una persona considere a Jesucristo en sus vidas. Porque el niño, el joven, todavía tiene expectativas. Entonces, es bien importante la formación. Y ahí es donde las iglesias deben de participar, porque no es en la escuela donde se va a ir a enseñar religión, a menos que la institución sea una institución religiosa y lo permita. Eso, tienen su libertad. Pero si nosotros educamos a nuestros hijos a ir a una comunidad cristiana, ¿verdad? Estos niños van a recibir la enseñanza del temor a Dios. Porque al final, para no hacer algo incorrecto, no es la educación académica, ¿verdad? Siempre hago el espacio porque si la educación académica, los títulos que alguien tiene, nos garantiza el éxito, Honduras sería diferente. Si hemos sido gobernados por eminencias con doctorados, con maestrías, y somos el país más corrupto, el país más pobre. O sea, no lo es todo. Bueno, si ese profesional tiene valores, ese es el fundamento, ¿verdad? Y los principios y valores, a veces uno los quiere pintar de religiosos. No, mentir. ¿Es correcto mentir? Ética. ¿Es ético mentir? No. ¿Robar es ético? No. ¿Ser haragán es ético? No. Y todos esos principios están en las Escrituras, ¿verdad? Y así que en las iglesias se enseña esos principios y valores. El padre, el cura, el líder los expresa, ejemplifica. Entonces, uno escucha en la escuela formación que me da habilidades para la vida. Uno escucha en la iglesia formación que me da habilidades para vivir la vida. Entonces, hay dos cosas que son diferentes. Una cosa es aprender a vivir la vida, a cómo vivirla, y otra es aprender habilidades para vivir la vida. Entonces, tenemos que tener temor a Dios, ¿verdad? Y tenemos que enseñar el temor a Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, sí tenemos, como padres, tienen mayor oportunidad de crear en sus hijos hombres y mujeres de bien si les enseñan principios y valores basados en las Escrituras. Así que esa es una herramienta disponible para todos, para el que quiera, y es el complemento, o diría yo más bien, el fundamento para crear una buena autoestima, para enseñar educación sexual. Si el niño es un niño temeroso que ha crecido en el temor de Dios, va a tener más probabilidades de ser un hombre y una mujer de bien, de evitar esos embarazos, ¿verdad? Es una probabilidad mayor de protección. ¿Tenemos que dejar de ser tan permisivos con nuestros hijos? Dejar de ser permisivos. O amigos con nuestros hijos. Dos cosas bien importantes. Primero, el papá y la mamá está llamado a ser papá y mamá. Primero, papá y mamá, ¿verdad? Es el que le va a guiar por el camino del bien porque supuestamente lo quiere. Luego, en un ambiente de buenas relaciones, ¿verdad? La guía del padre va a ser efectiva, porque reglas sin relación es igual a rebelión. Un papá que solo dice, así se hace, aquí mando yo, pero no muestra afecto, lo que está produciendo es una rebelión en ese niño. Así que esa es la fórmula. Regla más buena relación
es igual a una buena formación. Pero si solo soy reglas y no tengo una buena relación, entonces voy a crear una rebelión. Muy bien, estamos ya por concluir el programa. Yo quiero cederle a cada uno de ustedes unos 2 minutos finales para que deje algún criterio o alguna recomendación luego de abordar este tema. Inicialmente al doctor Heriberto Rodríguez, ginecólogo y obstetra. Doctor, ¿cuáles serían sus palabras finales, doctor? Bueno, como mencioné al inicio, para mí es un tema muy importante. Yo creo que es un problema de salud, insisto, como país. Yo sé que es un problema mundial, pero a mí me interesa lo que sucede aquí en mi país. Yo amo mucho mi país, quiero mucho mi país y lo grito donde me toca. Lo felicito, doctor. Que mi país es el mejor del mundo. Independientemente de todas las situaciones, todos los países tienen problemas. Y a mí me encanta decir que soy de Honduras y que mi país es uno de los mejores del mundo. Tenemos problemas como cualquier. Lo que nos falta en muchas circunstancias es asumir la responsabilidad de combatir esos problemas. Yo creo que todos podemos poner un granito de arena, cada quien en lo que le compete. ¿Verdad? En la sociedad todos tenemos un lugar, en nuestro país todos tenemos un lugar, y un lugar que es muy importante, a que no creamos que uno tiene un lugar más importante que el otro. En el área médica nosotros sabemos que el problema es serio, hemos hecho muchas políticas de salud para tratar de mejorar esta situación, se han creado las clínicas de atención al adolescente donde se le brinda asesoría, apoyo psicológico, apoyo con trabajo social, se brinda los controles prenatales, y hemos visto y hemos observado en los estudios y revisiones que se ha hecho que esas mujeres jóvenes que acuden a esos controles tienen un mejor resultado perinatal, tienen un mejor resultado al momento del parto, que no es lo ideal, pero tenemos que asumir el problema, obviamente ya ahí a nivel hospitalario. Y otra de las situaciones que hemos enfocado también es el hecho del apoyo a los métodos de anticoncepción, porque muchas de estas jóvenes, incluso algunas tienen 3 o 4 embarazos antes de llegar a los 19 años. Situación que eso implica que el problema está ahí, que se sigue y se replica y se replica y se replica, y que llegan a tener esas situaciones, ¿verdad?, a edades muy tempranas. Entonces se vuelve un problema iterativo ahí. Pero es muy importante que nosotros como médicos asumamos este rol que nos compete y que tratemos de asumir esa responsabilidad y de disminuir y enfocarnos en disminuir este tipo de problemas en el área de salud. Yo sé que nosotros podemos hacer mucho, lo estamos haciendo, pero lo vamos a lograr. En ese sentido, quiero robarle también un minutito para mencionar que todos los obstetras tenemos la responsabilidad de brindar métodos de anticoncepción. Todos los médicos en las unidades de salud tienen que hablar en relación a los métodos de anticoncepción. No hay método de anticoncepción ni más bueno ni menos bueno. Todos en las adolescentes, revisamos la literatura mundial, están permitidos en las jóvenes. Igual que en la adulta se deben individualizar estos métodos. Algunos van a estar permitidos, otros no. No existe contraindicación y eso es una de las situaciones que los debemos de tener en claro. Obviamente es una opción que le damos a la joven, a la pareja, porque estamos tratando de involucrar a la pareja en los casos que así existe, la pareja joven, para que puedan utilizar estos métodos. Lo que hemos hablado aquí en esta mañana, ¿verdad? Sabemos que lo que tenemos aquí es un problema de que en muchas ocasiones no hay comunicación. Yo creo que una comunicación eficaz es muy buena para resolver este tipo de problemas, pero con el esfuerzo de cada uno en la sociedad, como lo mencioné inicialmente, lo vamos a lograr y vamos a mejorar. Somos de los países que redujo la mortalidad materna de manera acelerada en los últimos años. Somos de los 11 países y eso es muy importante, significa que podemos hacer las cosas bien. Pero tenemos todavía este problema y en eso ya estamos trabajando y espero nosotros que dentro de unos 5 o 10 años la diferencia sea bastante importante. Yo sé que con el apoyo con instituciones, organizaciones, el apoyo de la iglesia, el apoyo de los docentes, el apoyo de la comunidad en general, se va a lograr ese aspecto en tratar de reducir este problema que nosotros lo vemos ahorita con mucha preocupación.
Así que esperamos nosotros, ¿verdad?, que podamos trabajar de manera decidida en este sentido y que finalmente pues logremos cumplir esa meta esperada, que es reducir este porcentaje de embarazo. Muchas gracias, doctor. Belinda Portillo, directora de Plan Internacional, por favor. Sí, muchísimas gracias. Coincido plenamente con mis dos colegas, pero yo creo que hay algo que es importante y es un llamado para toda la sociedad. Eduquemos a nuestros niños y a nuestras niñas con educación sexual. Permitamos que se dé una educación sexual a nivel de los colegios. Otro de los asuntos es no solo, pero involucrando a los padres también en este proceso. Luego, trabajar con papás y mamás para orientarlos de cómo abordar estas temáticas con sus hijos y con sus hijas. Es muy importante dar acceso a información también, porque recordemos, en la realidad del país, ¿verdad?, no todos los niños y niñas están en la escuela. Somos un país donde existe un alto porcentaje de jóvenes, de niñas que no van a la escuela. Entonces también tener un enfoque que atienda a esta población que está fuera del ámbito escolar. Creo que también ahí es muy importante, y lo vuelvo a insistir, atacar esos factores de riesgo. Así como sociedad seguimos teniendo altos porcentajes de violencia intrafamiliar, no vamos a poder eliminar esta problemática. Creo fervientemente, como el doctor, que como país se pueden hacer cosas. Un país, tenemos el elemento humano igual que él. Soy muy orgullosa de ser hondureña y creo que el país está para dar muchas cosas, pero es una cuestión de unirnos. Siempre lo he dicho en este foro, las veces que me he invitado, ya basta de divisiones. Lo que se tiene que hacer acá es unirse para afrontar los problemas torales que afectan al país. Y uno de los problemas es la niñez. El problema del embarazo no es un problema solo de salud, es un problema social y un problema económico. Recuerde, estamos ahorita viviendo lo que se llama el bono demográfico. Ya hace días vengo hablando del bono demográfico y los economistas también, pero ya esto se va a acabar. Si nosotros, estos niños, y es cuando estén adultos, no tienen las herramientas básicas y las competencias para hacerse cargo de la economía, mantener el aparato económico del país, vamos a tener una población adulta que va a convertirse en una carga y que nadie va a poder atender. Y vamos a quedar nosotros 40 años más siendo parte de los países subdesarrollados. Es un problema, recordemos también, como decía el pastor, principios y valores, que yo creo que ahí donde nosotros tenemos una fuerza muy grande, las organizaciones de la sociedad civil y la iglesia, porque llegamos hasta donde no llega el gobierno. En las iglesias, sobre todo, que llegan a casa, nosotros que llegamos, unámonos, tengamos una línea, rompamos las diferencias, no miremos qué nos separa como sociedad, sino miremos cuáles son los puntos de encuentro que como sociedad tenemos para beneficio de nuestras niñas y niños. Muchas gracias, Belinda. Pastor Guillermo Muñoz. El comentario de Belinda es bien importante. Necesitamos hacer sinergia, salud, educación, iglesias, trabajando en agregar valor a las personas. Y en mi conclusión, yo quiero recordar los 3 pilares para fortalecer a niñas, para que no tengan embarazos en su adolescencia. 1, padres, tenemos que enseñar el temor a Dios. El temor a Dios va a evitar que muchas niñas se involucren, tengan una vida sexual activa, van a tener la fortaleza para posponerlo a su matrimonio. El temor a Dios es el fundamento. Sin el temor a Dios, las personas son más vulnerables. Todos somos vulnerables, pero si tenemos temor a Dios, eso nos va a dar una fortaleza extra. Luego, formemos una buena autoestima en nuestros hijos. La manera es amándolos, la manera es mostrando amor, la manera es guiándolos, expresándoles lo que está bien, lo que está mal, para que ellos crezcan como jóvenes seguros. Y en tercer lugar, tenemos que brindar educación sexual en las escuelas, en los colegios. Debe de haber esa apertura para tener ese impacto en la sociedad. Los maestros son el complemento para los padres. Los maestros tienen esta oportunidad porque pasan más tiempo con nuestros hijos que los que pasan sus propios padres. Así que si nos aseguramos de entrenar y formar a los maestros para que ellos formen a los alumnos, va a ser un gran paso. Pero el temor a Dios es el fundamento.
El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y recuerda, el órgano más importante, el órgano sexual más importante de los seres humanos no está entre las piernas, está entre las orejas, es el cerebro. Bien, muchas gracias, pastor, muchas gracias, Belinda, doctor, Gracias. también gracias por acompañarnos. Gracias. Yo no tengo más agregado que hacer, generalmente hago una breve reflexión, pero ya mis invitados de esta mañana han dejado plenamente definido este tema, han hecho las recomendaciones precisas y han sugerido lo que se tiene que sugerir. Así que yo agradezco. Diga, doctor. Una felicitación. ¿Cómo no? Claro. No, yo me quiero robar una oportunidad porque como dije que venía a su programa y es un programa muy visto, Sí. mis pacientes, ¿verdad? Me hicieron esa solicitud. Felicítenos en el programa, entonces les digo, pero tienen que estar viendo la entrevista. Entonces, felicidades a mis pacientes, mis colegas que están pendientes del programa, la entrevista, y felicidades por el Día de la Madre que pronto se acerca. Tengo madres con muchos problemas de salud porque mi especialidad es embarazo de alto riesgo y situaciones muy lindas, cosas que me hacen cada día cuando yo tengo experiencia con esas pacientes complicadas, de sentirme más orgulloso de ser médico y poder contribuir con la sociedad en ese poquito que me toca. Muy bien. Así es, doctor. No hay tiempo para más. A celebrar a lo grande el domingo, el Día de las Madres. Celebre, no escatime, esté con su madrecita, dele regalo dentro de sus posibilidades, pero celebre a su madre este domingo, porque la madre es todo. El que tiene una madre, desde luego, se siente amoroso, se siente congratulado. Cuando nos abraza a nuestra madre, sentimos que los problemas se terminan. Entonces hay que tener ese detalle con la madrecita. Agradezco que hayan estado con nosotros, con permiso, y que estén bien el día de hoy. Gracias.